¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos una nueva conversación aquí vinculada con la salud y esta vez con las niñas y los niños. Queremos hablar de un concepto que puede sonar bastante alejado y que son las inmunodeficiencias primarias. Queremos saber qué son, de qué se trata, a qué señales hay que estar atentos y cuáles son los caminos posibles para eso. Vamos a establecer contacto de inmediato. Saludamos a la doctora Cecilia Poli, ella es pediatra, es inmunóloga, además de la clínica alemana del Hospital Roberto del Río y varios cargos más, pero los sintetizamos para poder dar tiempo y privilegio a la conversación. Doctora, gracias por acompañarnos. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, en primer lugar, ¿qué es una inmunodeficiencia primaria? Bueno, son defectos de la inmunidad que hacen que los niños o adultos, su sistema inmune no funcione bien y tiendan a infectarse con frecuencia o, por otro lado, tener inflamación frecuente. Pero más que nada a tener infecciones recurrentes, neumonias recurrentes, abscesos difíciles de tratar, etcétera. La mayoría de estos son genéticos, pueden ser heredados o ocurrir en el recién nacido por mutaciones que se generan en el mismo recién nacido. Y eso significa que, por ejemplo, yo tengo frecuentemente una infección, es decir, habitualmente mi hijo le da otitis, se infecta. ¿Eso puede ser una inmunodeficiencia primaria? Exacto, muy bien dicho. Esto constituye parte de los signos de alarma para inmunodeficiencias primarias, entre los cuales están tres o más otitis al año, sobre todo si son supuradas, si requieren de más de un tratamiento antibiótico para pasarse o de antibióticos endovenoso para pasarse, o más de dos neumonias al año, más de dos sinusitis al año. En general, estas infecciones de tejidos profundos que son recurrentes, hay que sospechar y investigar si es que se trata de una inmunodeficiencia primaria o no. Ahora, suena como algo bien complejo, usted me va a explicar, pero me imagino que muchas acá de las personas que nos escuchan tienen hijos o ellos mismos dicen, mire, yo hago 7 sinusitis al año, mi hijo ha hecho 4 amigdalitis en lo que va de la estación, pero bueno, hay antibióticos que permiten que esto uno lo sobrelleve. Pero la palabra inmunodeficiencia primaria suena bien, bien grande y bien fuerte. ¿Esto se puede tratar de una forma más allá que el antibiótico habitual por cada uno de los episodios de infección que tenga? Sí, bueno, lo importante es que estos que yo mencioné son signos de alarma. Cuando uno habla de signos de alarma, habla de signos de screening. En el fondo, lo que yo quiero es evaluar muchos pacientes y que ojalá varios salgan negativos. Si los signos de alarma son como muy específicos, vamos a evaluar a pocas personas y por lo tanto vamos a perder a pacientes que tienen un posible diagnóstico que no lo vamos a pensar. Entonces, estos signos de alarma, la idea es abarcar a la población que podría estar afectada para permitir que no se nos pase nadie. Muchos de esos pacientes no van a tener una inmunodeficiencia primaria y van a tener otra causa, pero lo importante es que no se nos pase nadie. Y por supuesto, claro, están los antibióticos, pero también a los que tienen una inmunodeficiencia primaria y que no tienen defensas, uno puede ponerle defensas o una terapia que se llama inmunoglobulina, que son defensas obtenidas de otras personas que se pueden inyectar en las personas inmunodeficientes para que sean capaces de defenderse y prevenir infecciones. Y, Y la verdad que les salva la vida a los pacientes. y ese tipo de tratamientos, ¿qué tan frecuentes son? ¿Se hacen en Chile? ¿Tienen cobertura? Porque me imagino que son de vanguardia, ¿no? Sí, este tratamiento es un tratamiento que, como dije, salva vidas. Es un tratamiento que está disponible en Chile ya hace muchos años y desde hace un tiempo está disponible a través de la ley Ricardo-Soto. Entonces, si un paciente tiene una inmunodeficiencia primaria y se confirma ese diagnóstico, puede obtener este medicamento, ya sea en su forma endovenosa, que se pone más o menos una vez al mes, dependiendo del paciente, o subcutánea, que se pone entre cada semana o cada 2 semanas, puede obtenerla a través de la ley Ricardo-Soto. Ahora, cuál es la forma más grave de una inmunodeficiencia primaria? Se lo pregunto y usted me responde si es que, con toda confianza, si es que es desde la ignorancia, porque si uno puede tener varios episodios de otitis, tal vez no va a causar la muerte, quizá un daño ahí recurrente, pero finalmente tengo un episodio, me trato con antibióticos hasta el siguiente y así. ¿Hay otras formas más graves de alguna inmunodeficiencia primaria? Esa es una excelente pregunta. Bueno, de las inmunodeficiencias primarias existen más de 500 diferentes enfermedades y todas tienen Ah, distinto grado de edad y son un poquitito diferentes una de la otra. Las formas más graves son aquellas que se llaman inmunodeficiencias combinadas,
en que no tenemos la inmunidad de los anticuerpos, a la que nosotros llamamos inmunidad humoral, pero tampoco tenemos inmunidad celular, es decir, que las células del sistema inmune tampoco funcionan bien. Y estos niños en general tienen una inmunodeficiencia muy severa, en general fallecen de infecciones antes del año de vida y necesitan de un trasplante de células hematopoyéticas para poder sobrevivir. Eso es muy importante. Y también es importante saber que existe un screening neonatal que se aplica en todo Estados Unidos y en la mayoría de los países de Europa para detectar precozmente estas formas gravísimas de inmunodeficiencia primaria, para poder tratar a estos pacientes con inmunoglobulina y luego con trasplante de células hematopoyéticas antes de que presenten infecciones graves que podrían ocasionarle la muerte. ¿A qué signos hay que estar atentos? Porque un diagnóstico precoz tiene un mejor resultado. Un diagnóstico precoz tiene, por supuesto, un mejor resultado. En el caso de las inmunodeficiencias combinadas severas, si uno trasplanta a estos niños antes de los 6 meses, la sobrevida es notablemente mejor y es casi del 100% versus si los trasplanta después de los 6 meses. Y en el caso del uso de gamma-globulina precoz, esto previene múltiples complicaciones y hospitalizaciones que los niños pueden tener. Deterioro pulmonar y de otros órganos por infecciones recurrentes. Entonces es muy, muy importante, estar alerta a estos signos de alerta y diagnosticar la enfermedad, y que se hace mediante exámenes relativamente simples, como puede ser un hemograma y la medición de los anticuerpos o inmunoglobulinas en la sangre. Ya, por lo tanto, ¿cuáles son las señales, doctora? O sea, porque entiendo, bueno, hay un screening que se puede hacer para estos casos más graves, pero para aquellos que no, ¿hay alguna señal que los padres, los madres puedan estar atentos y que nos puedan dar alguna señal que estamos ante una inmunodeficiencia primaria? Las principales señales son infecciosas. Un niño que tiene más de 3 otitis al año, más de 2 neumonías al año, más de 2 sinusitis al año, que tiene abscesos profundos, por ejemplo, un absceso intraabdominal o una herida que no cura, o lo operaron y tiene un absceso de la herida y no cura. Esos son los principales signos de alarma. También tener un antecedente familiar, por supuesto, de alguien con una inmunodeficiencia primaria, porque como dije, estos son defectos genéticos, entonces pueden ser heredados y eso es algo que no hay que pasar por alto. Infecciones por hongos recurrentes de la piel o de la boquita o de los genitales, eso también es importante. Verrugas recurrentes, o herpes recurrente, todo tipo de infección bacteriana o viral que sea diseminada o profunda es un signo de alerta. ¿Qué tan frecuente es la inmunodeficiencia primaria? Me refiero a cuál es como la prevalencia entre los niños o las personas en realidad. Mira, es difícil decirlo porque nosotros en Chile no tenemos screening neonatal como para poder decir, bueno, de todos los recién nacidos estos los que son. Se cree que puede ir hasta 1 en 1000 si uno incluye las 550 diferentes enfermedades. O 1 en 10.000 o 1 en 20.000 si uno considera solamente la forma severa. Pero si consideramos todas las formas, es 1 en 1000 personas, que no es tan raro ni tan infrecuente. Entonces, por eso es que es importante estar atento a estos signos de alerta y realmente consultar a un inmunólogo, consultar con el pediatra o el médico y que se hagan los exámenes de screening. Y hay, ya para ir finalizando, ¿hay cobertura suficiente? Usted hablaba que hace algún tiempo está la ley Ricarte Soto, pero ¿es suficiente? ¿Alcanza para todas aquellas personas que necesitan este tratamiento? ¿En qué hay que avanzar? ¿En qué hay que avanzar? Hablaba por un lado por el tratamiento y otro lado del screening. ¿En qué hay que avanzar? En el diagnóstico es súper importante avanzar, ojalá, en los próximos años en el screening neonatal. Eso sería ideal porque nos permite llegar antes que la enfermedad se manifieste. Por otra parte, estos pacientes tienen la mayoría problemas genéticos. Entonces es importante avanzar en el diagnóstico genético y en Chile no hay cobertura para los exámenes genéticos que estos pacientes necesitan. Entonces avanzar en esa cobertura me parece fundamental. Lo otro es que la gamma globulina está cubierta para los pacientes con inmunodeficiencias primarias. Ojalá es mantener esa cobertura, porque hay veces que la ley Ricarte Soto a veces se ha visto amenazada en su presupuesto, que sé yo, entonces es importante mantener esa cobertura para todos los pacientes que se diagnostican.
diagnostiquen, y ampliar la cobertura hacia otros fármacos que pueden necesitar pacientes que tienen otras formas de inmunodeficiencia, que no solo necesitan gamma-globulina, sino que pueden necesitar algunos otros tipos de fármacos que le ayuden al sistema inmune a funcionar mejor. Entonces esas son tres patas que son importantes avanzar. Bien, pues hay que empujar la conversación hasta a ese lugar. Ya para así, ahora sí finalizar, ¿cuál es el mensaje principal que a usted le gustaría, doctora, relevar sobre las inmunodeficiencias primarias, que veo que es más frecuente, pero tan poco conversado, tan poco difundido también, y este espacio sirve para eso? Lo más importante es que estén atentos a estos signos de alarma, que se testeen, que se hagan, que la gente piense que estas son enfermedades que existen y que son tratables y que por lo tanto es fundamental diagnosticarlas. Hay veces que los pacientes mismos pueden ayudarle al doctor a decir, bueno, podemos descartar una inmunodeficiencia. Eso es lo más importante. Y el llamado hacia las autoridades a mantener este tipo de coberturas que en realidad les salva la vida a los pacientes, y ojalá en los próximos años poder incorporar el screening neonatal como parte del screening neonatal que se hace en Chile, porque eso nos permitiría disminuir los costos del trasplante, porque trasplantar a un niño que no está enfermo es mucho más barato que trasplantar a un niño que ya tiene múltiples complicaciones, y mejorar la sobrevida de estos pacientes. De todas maneras, nos quedamos con ese mensaje. Doctora, muchísimas gracias por venir a explicarnos de qué se trata esto de las inmunodeficiencias primarias y dónde hay que poner los acentos también en la discusión. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bien, pues y a ustedes los invito como siempre a que sigan junto a la compañía de CNN Chile. Ya nos encontramos. Hasta pronto.